Buenas noches, bienvenidos. Hoy les quiero contar una de las más extrañas e inquietantes anécdotas de mi vida. Algo que jamás imaginé que podría ser posible. Suponía que esas cosas solo pasan en las películas y novelas, pero cuando viví en carne propia el impulso de la maldad, supe que era real. Hace un par de años, cuando Karina y yo decidimos formar una familia, nos mudamos a Milwaukee. Era un sueño hecho realidad. Su encantadora cabellera rizada me enloquecía, su tez morena y su esbelta figura eran mi adoración. Por alguna razón no pudimos tener hijos, pese a intentarlo frecuentemente. Aún así nuestra convivencia siempre fue agradable. Ella se quedaba en casa lidiando con los quehaceres domésticos, mientras yo salía a mi trabajo. Era un cajero de banco. Un día mi compadre Gustavo acudió a mí, ofreciéndome en venta un revólver 9 milímetros que me negué a aceptar, ya que no contaba con los permisos correspondientes, pero él insistió en que se trataba de una emergencia económica, que terminé accediendo a dicha compra. Pensé que tener un arma en casa era seguro, no teníamos niños y sería para estar preparado ante cualquier delincuente que intente ingresar a mi casa. Últimamente lo mejor es estar seguro. No obstante, desde que el arma llegó a mis manos, sentí un leve impulso por usarla. La estuve manipulando durante largo rato. Tenía una forma llamativa, se veía muy vieja pero funcional. El tambor únicamente tenía 5 balas. Desde ese momento las cosas empezaron a ser extrañas. Aquella noche tuve una pesadilla en la que yo mataba a mi esposa con dicho artefacto. Desperté de golpe mirando a mi bella esposa durmiendo plácidamente. ¿Cómo sería capaz de hacerle algo así a la persona que más amo en el mundo? Pero esa idea estaba tomando fuerza y era constante en mi cabeza. Durante el trabajo pensaba en cómo las balas penetraban la delicada piel de Karina, y me excitaba el pensar en su sangre derramada tras el disparo. La segunda noche fue peor. No pude dejar de soñar en la misma forma en la que acabaría con su vida. Ese día no fui al trabajo, sino a donde uno de esos tipos que se dedican a la hechicería. Supuse que algo tendría que ver aquello, que aunque estoy escéptico, tenía mis dudas respecto a ello. Y en efecto, el tipo me supo explicar que se trataba de una maldición del arma, que todo aquel que la posea sentía la necesidad de acabar con la vida de la persona que más ama. Por lo tanto, la única forma de librarme de ella era venderla, donarla o regalarla, y que la persona en cuestión lo acepte como su pertenencia. Desesperado, ni siquiera pensé en que el maldito de mi compadre me la vendió. ¿Cómo pude ser tan idiota? Daba igual, devolverla no era una opción. Así que después de pensar mucho se me vino a la mente una idea. El vecino molesto con el que siempre había tenido ciertas diferencias era la víctima perfecta, un tipo desagradable en todo sentido de la palabra y que merecía tener un escarmiento por ser tan molesto. Me las ingenié para que un conocido suyo le vendiera el arma. Admito que no costó mucho trabajo y finalmente lo logré. El hechicero tenía razón. Aquella noche no tuve pesadillas, abracé a mi esposa como nunca antes lo hice, pues salvé su vida y seríamos felices por siempre. No obstante, sentía curiosidad por saber cómo reaccionaría el vecino ante la maldición. El primer día lo noté igual que siempre, su mirada molesta, sin responder a mis saludos y con una cara de imbécil, mirándome fijamente hasta que yo me perdiera en la esquina. Para el segundo día después del trabajo, encontré patrullas rodeando el vecindario. Corrí lleno de curiosidad por saber quién fue la víctima de aquel tipo y me llevé la sorpresa de mi vida. En una habitación de su casa yacía Karina, mi esposa. Habían 4 balas incrustadas en su cuerpo. La sangre rodeaba casi todo el espacio y junto a ella estaba él, aquel imbécil vecino que había usado la 5ª bala para colocarla en su sien. Gracias por escucharme.